¿Para dónde es que vamos? No, ¿cómo así, Oscar? Hola chicos, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Escapistas. Capistas. Hoy vamos a tratar un tema bastante interesante y es el trayecto desde el país de origen hasta el país que ustedes están interesados en migrar o al que quieren vivir, no sé. Porque precisamente cuando se habla acerca de, en nuestro caso, ir a Australia, uno piensa acerca del dinero que tiene que ahorrar, la agencia con la cual va a sacar sus documentos, su visa, ¿verdad? Todo esto, pero pues poca gente se centra en el hecho de el pequeño trayecto hasta llegar a Australia, ¿no? Bueno, pequeño, Bueno, no, pequeño, no sé. 3 días. 2 Pero días, 3 días. sí, exacto. Y es que lo chévere de este episodio es que van a tener puntos de vista distintos porque, por ejemplo, yo nunca había salido del país, nunca, y aparte viajé solo, ¿no? Y Oscar ya había salido del país y viajó con personas. Bueno, con alguien. Sí, yo no viajé solo, yo venía con una persona. Y yo creo que ese tema es bastante importante de tocar porque, primero, nadie habla de ese trayecto y segundo, Australia es de los pocos países que ofrece como una gran cantidad de opciones para poder llegar acá. Sí, Digo, Australia desde está... Latinoamérica. Y Australia, pues precisamente se encuentra un poquito como en el culo del mundo. Entonces, para llegar acá son 2, 3 días, Sí, puros vuelos. toma bastante y es la verdad bastante complicado, pero en todo caso es chévere. O sea, digo, uno disfruta la experiencia porque, digamos, conoce diferentes aeropuertos Y ya. y ya. Y sudado desde la primera escala, ya uno va sudado hasta el final. Y Es delicioso. aerolíneas. Sí, no, encantador. Entonces, ¿cómo fue el proceso? Voy a comenzar yo para contarles un poquito cómo fue la historia. Como les dije antes, yo nunca había viajado por fuera del país, así que esta vez fue fuerte porque uno no asemeja qué tan difícil es dejar el hogar, ¿no? Entonces, cuando yo estaba en el aeropuerto del Dorado, estaba despidiendo a mis papás, a mis abuelos, em, y la forma en la que yo me había preparado económicamente era simplemente mediante una tarjeta de crédito, ¿sí? Que iba a utilizar precisamente para el trayecto, ¿sí? Para las cosas que iba a comprar en el aeropuerto. Hay gente más preparada que hace su cambio de ¿Qué? dólares. Yo no. Entonces tienen su cambio de dólares, su cambio de euros, sí, de Pero pesos igual, pues, o mexicanos. sea, la tarjeta de crédito me parece que es un medio, pues, o sea, que Que es es mucho más fácil, suficiente. claro. Entonces, lo que yo hice fue llegar al aeropuerto y lo primero, la primera inversión con la que yo dije de aquí hasta Australia fueron 3 chocorramos que me salvaron la vida. Entonces, Inversión. inversión, ¿no? Inversión. Si es chocorramo es inversión, si es gansito es gasto. Ténganlo claro. Entonces, básicamente, el trayecto de Colombia a México fue bastante corto, fue bastante fácil, ¿sí? Está la ansiedad de, pues, que las cosas estén bien, porque como les dije, era la primera vez que viajaba solo, entonces es el hecho de pensar que uno está tarde para el vuelo, que uno está en la puerta equivocada, ¿sí? Que el vuelo ya se fue, uno con una pelota en la mitad del pasillo mirando un panel ahí esperando el vuelo de uno, ¿sí? O sea, uno piensa que todo puede salir mal. Y es que cuando uno se queda de un vuelo, se está quedando como de dos más, ¿no? Porque es que no es solo Claro. el vuelo Bogotá-México, sino es el México hacia el otro destino y después el Sí. otro y después sí, o después el otro. Es que no Y, sé lo- qué y tanto. los vuelos, al menos para Australia, es que son carísimos. Son muy caros. Sí, eso. Entonces uno se atrasa en cuántos vuelos, en cuántas escalas. Sí, sí, lo que yo estaba diciendo, o sea, no es como que ¿Mm? me quedé este vuelo y voy a coger el siguiente y ya listo. Sino que No, si cojo el siguiente ya no llego al que tenía preparado para el siguiente destino. exacto. Pero pues aquí afortunadamente todo salió bien. Llegué a México. La verdad, por la misma ansiedad de que yo fuera a perder un vuelo o que no estuviera a tiempo, no salí en ninguno de los aeropuertos. Entonces, pues tampoco tenía conocimiento de temas
visado. ¿De cuánto? Ok. ¿De qué? ¿Migratorios? Sí, de temas migratorios, en cuanto de si puedo salir del aeropuerto de un país o no puedo, pues sí, esos temas no los tenía muy claros. Y además es que las escalas que yo tuve que hacer para llegar a Australia fueron de Colombia a México, de México a Madrid. Madrid, de Madrid a Qatar y de Qatar a Melbourne, ¿verdad? ¿Por qué? No podía pasar por Estados Unidos. Me negaron la visa. Y les va a A pasar. mí igual. Y ojalá les pase. No, mentira. Pero Pero pues no que ojalá, pero tienen que contemplar la posibilidad de que puede suceder. sí. No, o sea, yo tenía todo planeado. Yo dije, voy a sacar la visa australiana y cuando me la acepten, saco la visa americana. Y ya cuando me la acepten, pues paso por Estados Unidos y el trayecto va a ser mucho más barato, va a ser mucho más rápido. Todo va a estar bien. Pues me aceptaron la visa australiana y yo convencido de que, pues mostrando, argumentándole al cónsul que yo ya tenía un destino, que solo necesitaba el paso por Estados Unidos, pues iba a ser mucho más fácil. No, me la negaron. Sí, sí, Entonces sí. son cosas que uno no puede controlar y son cosas a las que uno se tiene que atener. Las cosas pues ya pasaron de esa manera. Cuando estaba en México, la primera cosa que hice, muy importante, es que si ustedes van a hacer un trayecto muy largo, ¿sí? Y van a pasar por muchos países, tienen que tener en cuenta que en mi caso, por ejemplo, yo no tenía conocimiento de nada y la única herramienta que yo tenía para defenderme era el celular, ¿verdad? En donde uno mira los vuelos, en donde uno mira, si ustedes no saben hablar el idioma del país al que van o el país en el que están, pues simplemente traducen, se defienden con el celular y yo lo que necesitaba es que mi celular tuviera vida. Sí, es una herramienta muy importante en ese Sí. caso. Entonces, lo primero fue comprar un transformador, como Un convertidor. un convertidor que tuviera entradas para Europa, para América, para Australia, ¿sí? Porque iba a pasar por Madrid, iba a llegar a Melbourne, estaba pasando por México, entonces necesitaba varios y además pues tampoco iba a gastar en cada aeropuerto un convertidor, ¿verdad? Obvio, ¿no? Qué tonto. Entonces, nada, pues fue lo primero que compré, el convertidor. Y ahí es cuando llegó el primer golpe. El primer golpe de que estaba en una escala de 6 horas, sentado en la sala de espera de un aeropuerto en México, viendo a toda la gente pasar. Y yo, bueno, estoy solo. Y es que ahí es donde uno se da cuenta, ¿no? O sea, digamos que durante el vuelo uno va pensando un montón de cosas o no sé, va escuchando música, pero cuando uno llega a un aeropuerto y como que se sienta un momento y como que hace una pausa en todo el trayecto, es que se da cuenta que, bueno, ahora sí empezó esto, ya acabo de dejar mi país y ya... Sí, porque es que ustedes no van de viaje. O sea, no es qué rico está Aeropuerto de México y aquí a Cancún. No, es Aeropuerto de México, después tan y ya hacer una vida en Australia o al país al que ustedes vayan. Y O sea, además, o sea, otra cosa es el equipaje, ¿no? Porque es que uno no lleva un equipaje ahí. bueno, yo sí. El morral, no, pues, o sea, digo, no lleva solo el morralito y ya, el de mano. Sí, no. No, yo llevo una maleta que en el vuelo de México es que, uy, qué rabia. Compré una maleta una semana antes de irme y la compré en Éxito. Éxito es un almacén de cadena grande que hay en Colombia. Compré la maleta y es como un almacén de cadena como muy genérico en donde uno consigue de todo, Sí, sí, casi. sí, es... Entonces yo estaba mirando maletas de viaje. Yo, ay, la más barata porque el tiquete ya... Después de que no aceptaron la visa americana, yo el tiquete se subió. Entonces yo sabía que ya tenía que ajustar gastos, ¿no? Compré la maleta y dije, bueno, esta maleta se venta. Colombia, México, la primera escala. Y me dan la maleta y la maleta no tenía dos ruedas. Y de México a Australia la tenía que casi que cargar, la tenía que abrazar. Y entonces cuando necesitaba moverme de un pedazo a otro era un estrés porque de un lugar a otro era un estrés. La tenía que cargar casi, ¿no? Y yo muy desconfiado. Es que acá está la cosa. Mi papá es muy vivo, pero mi papá también es muy desconfiado. Entonces me decía, usted abrace esa maleta todo el tiempo. Cuídela, mírela, porque a uno le pueden meter cosas y pues eso es Sí, ni siquiera es verdad. porque le vayan a robar algo que tenga No, las no, camiseticas. sí, exacto. Y que uno deje una maleta de viaje sola en el aeropuerto, que usted diga, oye, ya, no más por eso, ya a Sí, uno lo ya pueden lo... detener. Sí, sí, sí. Sí, entonces estaba en México. Pero entonces usted también iba acompañado.
con esa maleta y abrazada todo el tiempo. Yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? No me doy cuenta. No, ahí ya pasé México. Bueno, eso sí, las escalas que tuve fueron muy largas. Entonces, por eso también tomé 3 días en llegar hasta Australia. 3 días. Sí, es que de Fue un, verdad estamos muy lejos. fue un paseo. Es que estamos en el culo del mundo, de verdad. El caso. De ahí llegué a Madrid. En Madrid ya las cosas comenzaron como a... Ya las cosas eran diferentes, ¿sí? Primero el aeropuerto de Madrid es una cosa gigantesca en donde para llegar de un lugar a otro tienes que tomar bus, ¿sí? Entonces bus o tren tenían como un tren subterráneo o algo así. Y me parecía la locura y lo mismo de siempre. Yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, entonces cada 2 por 3 era preguntándole a personas, mira, esto está bien así, tío, esto está así, ta. Y yo, mirando que todo Sí, estuviera sobrino. Es que no. A todo momento, ¿no? Verificando que las cosas estuvieran bien, que yo estuviera puntual y todo. Y ahí finalmente tomé la escala hasta Qatar. De España a Qatar, yo ya iba convencido de que en ese punto ya el switch tenía que cambiar a inglés. Afortunadamente yo en Colombia ya trabajaba en un call center bilingüe, entonces tenía cierta experiencia hablando inglés, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo trabajar en un call center hablar inglés como tal. Más adelante se los cuento. Experiencia propia, ¿ok? No, hay gente que es re dura para el inglés en Colombia. Ustedes quiten el podcast, se pueden ir, gracias. Pero es que, pero es que para mí no era tan sencillo, ¿sí? Y eso que, o sea, uno no viene en ceros. Sí, no. Pero el cambio, no sé, o sea, digamos, cuando uno va a los aeropuertos, en cada aeropuerto obviamente hay algo de acento de ese país, las personas que están ahí tienen algo de acento y se hace más complicado entender y obviamente hablan más rápido o usan expresiones diferentes. Sí, claro. Entonces uno tiene que, pues, defenderse un poquito, ser vivo y atento a todo lo que esté pasando alrededor, porque, pues, no esperan por uno, ¿no? Uno se tiene que acostumbrar al medio. Entonces, ya en el momento en que yo llegué a Qatar, un aeropuerto lo mismo, hermoso, gigantesco, igualmente, con muchas tiendas de lujo, que había una parte que uno era como un camino de serpiente, ¿sí? Y entonces en ese camino de serpiente tenías puras tiendas en los costados. Entonces tú ibas así y conforme te ibas moviendo las tiendas iban así contigo. O sea, era muy chévere, ¿sí? Era muy bonito todo. Lo mismo, una escala súper larga. En todo momento yo tenía que estar con mi maleta. En ese momento fue en Qatar en el que ya el celular primero no tenía señal para nada. En el avión tampoco me estaba cogiendo el wifi. Yo estaba desesperado porque no es solo, o sea, no es solo estar perdido uno, sino también porque sabía que mis papás estaban preocupados por mí. Sí, mi obviamente familia. ellos están esperando es que uno les comunique como, bueno, acabo de llegar al aeropuerto, el vuelo sale a tal hora. Sí, exacto. Entonces, cuando yo llegué a Qatar, dije, bueno, ¿qué hago? Sí, tengo que comenzar a mirar por dónde cojo, qué es lo que tengo que hacer. Afortunadamente había como un puesto de como unos mesones con unos teclados integrados y unas pantallas que salían de ahí y un mouse que era como una bolita que salía de la mesa. Horrible. Horrible. Sí, porque eso era o sea, el teclado era muy duro. Sí, yo lo único que tenía pensado era, bueno, me meto a Facebook y desde Facebook hablo con mi mamá, con mi hermano, con mi entonces novia y les aviso que estoy bien, que todo está perfecto y ya, dejo las cosas ahí y de resto me voy a buscar un cargador, un toma de corriente como para cargar el celular, ¿no? Ujú. Eh, Eso fue un descanso porque era más la ansiedad de dejarle saber a mi familia que estaba bien que la ansiedad de estar perdido. O sea, yo ya sabía que estaba en el aeropuerto, ¿no? Pero los seres queridos son los que a uno no lo dejan como estar tranquilo. Cuando ya les avisé que estaba bien, cuando ya les avisé que estaba en Qatar, ya estaba cada vez más cerca de llegar a Australia, me puse a caminar el aeropuerto. Y fue muy chistoso porque me perdí. O sea, pero me perdí de una manera muy absurda. ¿Sí? Porque dije, bueno, pues me voy a poner a mirar a ver qué por allá, qué por acá. Como a los 15 minutos descubrí que había como un tram dentro del aeropuerto en un segundo piso. Entonces tú te metías y ¡vum! Hasta el otro lado del aeropuerto.
Y yo, encantado, yo me subí ahí y bajaba y comencé a mirar y ya como pasaron como 2 horas, mi escala era como de 8 horas, era re larga también. Y entonces pasaron 2 horas y yo mirando así todo feliz. Y en un punto digo, bueno, ya, ¿para dónde tengo que ir? Y miré mis tiquetes y la puerta estaba como al otro lado del aeropuerto. Y yo, ¿y ahora cómo hago? Y ahora cómo me devuelvo. Y dije, bueno, voy a subir otra vez y subí y no, ya no pasaba el maldito tram. Y me bajé y yo mirando mapas y yo no entendía esos mapas porque estaban en otra lengua. Y entonces Sí, yo es que tratando ese de es encontrar el el que era tema en también. inglés y no lo encontraba y pasaban señores con estos gorritos que ¿Turbantes? con los turbantes, con esos gorritos todos chistosos, con esos turbantes y yo, pero ¿para dónde cojo? Muchachos, como 1 hora perdido yo dando vueltas por ese aeropuerto hasta que estoy así parado y miro por un costado y estaba en el mismo punto en el que ya había iniciado. Yo no sabía cómo había llegado a ese punto, pero yo llegué y dije, ay, Dios mío, ay, me perdí y me reencontré. Menos mal. Y ya de ahí fue un viaje, un vuelo de 14 horas. Desde Qatar. Desde Qatar hasta Melbourne. 14 horas. Uy, no, a la quinta hora ya el culo me decía, por favor, pare. Pare, y yo parándome. Y estaban justo en la mitad ¿Y de las... el viaje era de día? O sea, salía... Sí, porque ahí estaba yendo acá. 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 O sea, no me estaba yendo a Colombia. Entonces sí era No, de pero a ida. lo que voy es que el viaje era en horas de la mañana. Ah, bueno, ahí va lo chistoso, que es que... ¿Cómo fue? Sí, era como en la mañana, era de día, no de mañana, era de día y yo sabía que se iba a hacer noche y el vuelo y yo suponía que tenía que llegar en la mañana del día siguiente, ¿correcto? Pues el caso es que salí de día, se oscureció como por 2, 3 horas y después volvió a amanecer. Y yo, ay, Es que no, también por eso eso es lo importante del celular también, la zona sí, horaria. Porque es que uno no se da cuenta qué hora es viendo por, no sé, por la ventanilla del avión o algo así. Uno sí, pierde la noción del tiempo en los cambios de aeropuerto y más en unas distancias tan largas. sí, exacto. Entonces yo, nada, pues con cansancio acumulado, con sueño, sudado, sí, sin haber podido tomar una ducha, apenas hablando con mi familia, ah, con mis amigos también ahí un poquito. Y ya, al final llegué a Australia y fue un descanso, o sea, Uy, sí, una vez uno ya toca suelo australiano, uno dice ya, sí. por fin. No, porque yo estaba en un constante estar pensando de que por favor no me vayan a refundir la maleta. Ush, yo, ¿qué hago con mis caras de desesperación? Y, ay, Dios mío, tan dura que es mi vida. No, pero es que en ese, o sea, sí, esos vuelos son... Y además el cansancio acumulado también, no, es horrible. Sí, no, es horrible, pero pues ya cuando ahí ustedes tienen sus momentos de reflexión, ¿no? En los que uno ya dice, bueno, estoy un paso más cerca, ya cuando uno llega, ¿no? Pero pues básicamente ese fue mi trayecto y como les dije, lo único que yo tenía era el celular y la tarjeta de crédito para cuando tenía hambre, Y los ¿sí? chocorramos al Y los principio. chocorramos que llegué a Australia y me quedaba un chocorramo y dije, "Ay, ¿quién puso esta rosa acá?" Y ya, no, o sea, el viaje fue bastante difícil porque por la inexperiencia, básicamente, sí, por la ignorancia, porque pude haber investigado más como para estar más tranquilo, habían cosas de las que yo estaba como muy, de las cuales estaba como muy asustado, muy temerario, pero pues eran cosas de las que ni siquiera tenía que preocuparme, ¿sí? No, y es que muchas veces lo que uno hace es investigar el destino, o sea, ya para donde uno realmente va, esas escalas y eso, uno las toma así como, sí, como Sí, de paso. sí, preciso. Pero bueno, ya cuando llegué a Australia fue un muy buen viaje. O sea, ya al final fue un muy buen viaje. Yo, el mío fue un poco diferente, porque no sé por qué, pero mi vuelo era Bogotá-Ámsterdam. Entonces, en el vuelo Bogotá-Ámsterdam, había una parada de 1 hora en Cartagena. O sea, ¿Qué? yo dije como, ¿qué? O sea, arrancamos, aterrizamos en Cartagena y ya nos quedamos ahí. Todo, o sea, la gente que íbamos para, los que íbamos para Ámsterdam,
nos quedamos dentro del avión esperando. Ah, o sea, ni siquiera bajaron. No, no, nos quedamos en el avión como, no sé, media hora, una hora, algo así. Sí. Se subió gente y ya después sí, ahora sí arrancamos. Sí, o sea, eso es... Uy, qué raro fue eso. Sí, sí, sí. Pero lo bueno de mis vuelos es que todos fueron durante la noche. Ok. Entonces, digamos que se podía dormir. No digo que descansar, porque definitivamente uno en un vuelo va... Primero vas pensando en qué momento voy a aterrizar. Y segundo, pues no es tan cómodo como... Para descansar. Sí. Entonces, cuando estábamos en Ámsterdam sí... O sea, nosotros sí salimos. Y tiene una opción muy chévere y es que uno puede pagar unos euros, no sé, unos cuantos euros, por dejar la maleta en el aeropuerto. Entonces uno deja su maleta de mano y Qué en el chévere. subterráneo del aeropuerto está conectado con el metro. Entonces uno toma metro y ya llega Qué en chévere. no sé, en 15 minutos ya está en la ciudad. ¿De cuándo era esa Entonces, escala? como de 9 horas. Entonces aprovecho, pues o Sale sea, harto. conocer Sí. el museo, dar vueltas, comer por fuera, obviamente conocer los espacios de la ciudad. Y Ujú. no, la verdad estuvo muy chévere porque pues es algo nuevo. Ámsterdam tiene algo como algo especial, algo que lo hace especial, o sea, es diferente, las calles son como... Sí, no me imagino. No, Hay muchas chévere, cosas es que chévere. hacen a Ámsterdam. Pero lo que sí fue como duro, o digamos, no duro, pero fue un cambio bastante drástico, fue el clima. Porque en Ámsterdam estábamos como a 5 grados. Sí. Y en Melbourne, en ese momento, o sea, ya cuando el avión llegó a Melbourne, estaba como en 40 y algo. Entonces, o sea, fue Sí. como casi 40 grados de diferencia en un día y medio. Y que es un calor todo húmedo. Uy, sí, horrible, horrible. Y no, pues obviamente yo venía como, pues como, no digo con ropa de invierno porque sabía que en Melbourne estaba en verano, pero sí sabía también que en Amsterdam iba a estar muy frío. Sí. Entonces, del trayecto Amsterdam-Melbourne, primero hacíamos una escala en Indonesia, en Yakarta. Y ahí, a pesar de que nosotros, o sea, yo había hecho la tarea como de investigar qué se podía hacer en Yakarta. Yo no averigüé nada de temas migratorios. Ok. Resulta que llegamos a migración y llegamos como ahí a hablar con el señor y el señor nos dijo como sus visas. Yo, A ¿qué? la salida del aeropuerto. No o sea, Ah, estaban sí pasando por pasar a migración. Ok. migración. Porque Pasada. uno cuando uno hace esas escalas, lo que hacen es, en ese caso, uno llegaba y iba ya como a las puertas donde estaban, o sea, sí, donde iban mejor dicho, la conexión, uno no tenía que pasar por migración ahí. Ok. Entonces, eh, pues íbamos a hacer el proceso como para entrar al país y también era una escala como de 6 7 horas. Sí. Entonces, cuando estábamos haciendo el proceso, el man nos dijo, pero ustedes necesitan visa. Si ustedes llegan a pasar esta puerta, los deportamos. O sea, y fue como, bueno, no la vamos a Sí. pasar, Ok. pero tranquilo. Así, El caso espera. fue que Pase. nos llevaron a una oficina con otro man. Obviamente ese inglés, mejor dicho, De ellos. uy, sí. No, pues el mío tampoco es que... No, pues había algunas cosas Hay por... una pelea de mancos ahí tratando de hablar inglés. Ok. No, pues o sea, uno sabe lo básico. Se defiende. Pero ellos hablaban con ese acento. Entonces era más difícil entenderles. Además, el man nos decía, nos repetía como, ustedes saben que si pasan eso los vamos a deportar y no sé qué y tal. Y nos llevaron a una oficina y el man ahí como regañándonos. Bueno, pues no pasamos la puerta, o sea, solo Sí, ya. nos está diciendo si hubiesen pasado, pero nosotros no pasamos ¿Y porque cómo no era la podíamos. oficina? ¿Cómo? ¿Cómo era la oficina? Era... Era pequeña Sí, y era así una... como un sofá y Sí. estaba el escritorio del man, o sea, Era todo era... oscuro y tenía un foco justo encima. No, Sí pues pasa. tampoco era un interrogatorio, pero sí era bastante incómodo. Además que lo que le digo, o sea, como regañándonos y... Pero, ¿qué? Sí, no ¿Qué? había pasado nada. Sí. Ok.
El caso fue que ya al final él nos dijo como, bueno, tienen que ir a estas escaleras y subir al segundo piso a tal zona y ahí ya pasan como con sus maletas y ya. Ok. Entonces Pero, uno sí pasa, o sea, se hacía como el escáner y todo eso, pero tenía que ir por otro lado. Y ya, al final el man nos dijo como, pues obviamente ustedes no pueden pasar, se tienen que quedar en el aeropuerto, vayan a tal lado, allá consiguen restaurantes y no sé qué. Pero fue bastante incómodo. no, y además que, o sea, más que incómodo, uno le entra como ese miedo de, yo Exacto. no he hecho nada, pero por favor, no me diga nada Sí. tampoco. Sí, yo estoy Y bien. no, y si le dicen a uno es que lo podemos deportar, pues obviamente uno, help me. Casi llorando. Sí. Mami. Mister. Pero sí, fue bastante No, incómodo. para terminar el viaje antes de comenzarlo. Y, o sea, es que mi vuelo fue bastante extraño. Porque desde Yakarta a Melbourne también hicimos una parada en Kuala Lumpur. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, pero era. Ya había empezado como todo el tema del coronavirus, entonces el avión lo tenían que limpiar. Entonces nos hicieron bajar, Ok. pero en Kuala Lumpur también se subían otras personas. Entonces, eh, nos hicieron bajar como, no sé, 20 minutos, limpiaron el avión y ya nos volvimos a subir y ya seguimos el vuelo. Parecía un bus. O sea, de Literal, Colombia, literal. Colombia, Y eso Cartagena. que eran aerolíneas diferentes y todo, porque ya desde Sí, tocaba Ámsterdam ya a, cambiar. a Yakarta ya era otro. Ujú. O Y sea, tu desde vuelo fue Yakarta. Colombia, Cartagena, Cartagena, Bueno, Ámsterdam. Bogotá, Cartagena, ¿Yo qué? Colombia. Oh, bueno, sí. Bogotá, Ah, qué idiota. Bogotá, Cartagena, bueno, sí, Bogotá, Cartagena, Ámsterdam, Ámsterdam, Tuluá, sí. Ámsterdam, Yakarta, Kuala Lumpur, Melbourne. Eso fueron como 48 horas más o menos, con Uy, escalas y no. todo. Fue muy largo también. Y obviamente los cambios de clima eran muy fuertes porque, pues en Sí, sí, sí. Bogotá estaba medio frío, luego Cartagena ya estaba. Es que Colombia es como. Perdón, Bogotá es como. En estos momentos, ¿no? En estos años, últimos años. Bogotá es como. Colombia. Bogotá es como Melbourne, pero menos drástico. Sí, 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 es que Melbourne tiene un clima parecido al de Bogotá, pero sí, cuando Por- hace calor hace demasiado calor y cuando hace Sí, frío hace mucho frío. sí, exacto. Entonces, digamos que en Bogotá también está eso de que en la mañana hace mucho frío, al mediodía ya hace calor, en la tarde llueve y en la noche templado, ¿sí? Las 4 estaciones en Las un día. cuatro estaciones se dice al límite. Pero aquí es como mucho más exagerado. Entonces, Melbourne es como muy. A veces es muy difícil para uno estar como conforme con el clima, ¿sí? Hay personas que les gusta mucho el frío, hay personas que les gusta mucho el calor. Aquí en Melbourne uno Sí, porque se es que tiene que o sea, es acostumbrar. extremo. Sí. Es 40 grados y cuando hace frío, cero o algo así. Sí, no, o sea, es una cosa muy rara. Pero entonces de ahí ya falta Sí, una sola ya, escala. ya. No, llegué a Melbourne y ya. Lo que llego, me bajo del avión y ese calor. Yo en botas, jean, con la Sí, chaqueta ahí ya en que uno está en el la aeropuerto. maleta, la otra maleta. Porque es que uno lo que intenta es prácticamente meter toda una vida en 2 maletas. Bueno, en 2 maletas y la de mano. Sí. Que a veces uno lo que hace es como empacar demasiado, pero no se da cuenta que uno está mudándose a otro país en busca de una nueva vida. Sí, Entonces preciso. como que trae muchas de sus cosas que al final uno no va a utilizar, que nosotros hemos hablado de eso. Sí, yo tenía una carpeta llena de documentos. Pues no, o sea, cosas que no fue a utilizar, pero tenía como... es que, esa es la cosa. Le agradezco a mis papás porque son... Mi mamá es muy, muy centrada con... O sea, es muy cuidadosa con ese tipo de cosas. Y ella me decía, lleve como 5 fotocopias de su cédula. Y lleve como 3 fotocopias de su licencia de conducción. Y también lleve la El carnet de traducción la EPS. oficial. Sí, sí, y el carnet de 11 de cuando, cuando terminó el colegio y todo. Y ahí lleva unas El de jardín. cartas. Sí, ya unas cartas que ya no están. Que ya se fueron. Pero sí, o sea, estaba así como con... Tenía como un folder lleno de documentos bien, bien, bien popocho. Y entonces son cosas que allá siguen en la maleta. Allá siguen botados.
Pero es que yo creo que uno lo que tiene que procurar empacar es aquellas cosas que representan un valor sentimental para uno, porque es que las cosas materiales, pues, pero cuando uno está tan lejos de, pues, de su país, de su familia, muchas veces esas cosas como que le traen a uno un buen recuerdo. ¿Qué trajiste tú que digas, esto me hace recordar Colombia? Pues yo tengo algo, no es tanto algo que haya traído, sino un regalo que me dieron ya cuando estaba acá, en mi primer cumpleaños acá. Y es como un peluche ahí, pero no es tanto porque sea un peluche, sino es porque, El pues, o sea, valor. es de parte de mi familia, entonces es Sí. como lo que representa, Es es el como mi valor primer cumpleaños. intrínseco. Entonces Es sí, que creo que es lo, es algo en lo, o sea, en este momento es algo que es de lo único que se me viene a la cabeza. Pero sí hay varias cosas que en el momento en el que uno está empacando dice, bueno, pero ¿y si llevo esta cosita, no, esta cartica? sí. Y después la otra. No, yo no llevaba nada, Después la fíjate. rompo en pedazos. No, yo no llevaba nada. Lo único que llevaba, Pero me acaba de decir que lleva las cartas. pues sí, o sea, esas cartas, pero esas cartas no eran como de mi familia, ¿sí? Pero, o sea, pero representaban un... Sí, yo creo que eran las cartas y el cojincito que uno se pone para de Ah, viaje sí, 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 sí. y ya. Pero no llevaba nada que... Porque digamos que estuve acá con... O sea, he vivido con muchas personas, que más adelante les vamos a contar esas historias. Pero yo veo que las personas siempre vienen como con sus fotos. Como, bueno, hay una cosa que sí tengo y es un collar con el Cristo que me dio mi mamá. Pero digamos hay gente que viene acá con sus fotos, ¿sí? Con fotos de la familia, con recuerdos, con aguardiente. De verdad, de verdad, es una maleta solo guaro y cigarrillos y vainas así. Pero eso es de amor a la patria, amor a Colombia. Pero sí, pues básicamente fue eso. O sea, el paseo fue... O sea, ¿tú cómo te sentiste? Porque aquí está la cosa. Yo me sentía ansioso en todo momento. Porque yo no sabía lo que era salir de Colombia. Sí, yo salí de Colombia y fue chévere por el hecho de conocer. Pero la ansiedad era... O sea, no ansiedad, no me tomen a mal. Em, era como mucha... Había como muchas incógnitas. Entonces no sabía qué esperar. ¿Sí? Estaba como muy preparado, pero no sabía qué. Sí, es que lo que pasa es que yo creo que es como ese sentimiento o esas... Sí, como ese sentimiento que uno tiene se le da más en el aeropuerto, porque es que uno está como esperando en qué momento va a salir el avión, que no se retrase, que mis cosas, que... Pero digamos en ese momento en el que yo pude, por ejemplo en Ámsterdam, que pude salir del aeropuerto, Hmm. como que ya por un momento olvidé que estaba de viaje, que estaba en realidad de paso en Ámsterdam. Sí. Si no estaba ahí unas horitas y ya después ya me tocaba otra vez montarme al avión para seguir esa travesía. Es que es eso, a mí me habría encantado haber hecho ese mismo proceso y decir, bueno, ¿en qué país puedo salir? ¿Qué puedo conocer? ¿Sí? Que también el otro dato es que también depende mucho con cuánta plata vayan, ¿sí? Porque yo, digamos, mi presupuesto fue muy al punto de llegada. Entonces mi presupuesto era, tengo tanta plata en Colombia y esta plata es para Australia, ¿sí? Pero pues la tarjeta de crédito era como una tarjeta de, bueno, ¿y cuánta plata? Que ni siquiera había pensado bien cuánta plata me iba a tener que gastar en cada aeropuerto, si salía, si no salía, en la comida, ¿no? Entonces, es que es eso, es mucha preparación para quienes no lo han vivido, incluso para quienes lo han vivido, porque esto no es acerca de un viaje, esto es acerca de moverse Sí, totalmente, de ¿no? cambiar de vida literalmente. Sí, entonces ese tema es más complicado cuando uno no sabe muy bien qué esperar. Esos choques llegan. Pero digo, yo, o sea, yo creo que ya en ese momento puede que sea un poco complicado, pero ya después de un tiempo uno lo ve como algo, como un aprendizaje muy grande, como ese cambio, ese choque cultural, por lo menos no sé cómo haya sido el primer día acá. Ah, bueno, eso lo van a ver en nuestro siguiente episodio de Escapistas. Ah, estamos tratando de trabajar en efectos, pero no, mi voz no sirve para los efectos. No puedo. Pero bueno, el caso. Eso básicamente fue nuestro trayecto desde Colombia a Australia. Cada quien lo vive diferente. Como les digo, aquí lo bueno es que mi punto de vista es muy distinto al de él, ¿sí? Yo iba solo, él no, él es
mucho mayor, como 80 años tienes, y yo soy muy joven, un bebé, pues un bebesote. Entonces ahí tienen como muchas distintas historias con las que se pueden guiar, ¿no? Pero pues ya, o sea, eso es todo. También, siendo el primer episodio, acabamos de pasar el piloto, ¿no? Siendo el primer episodio, esto es un poquito de lo que van a estar viendo más adelante, ¿sí? Es nuestra forma de hacer esto, ¿sí? Este es un hobby que se está volviendo algo como a lo que le estamos dando mucho cariño, pero esta es la forma en la que nosotros lo hacemos y nos divertimos de esta manera. Entonces, espero que a ustedes también les guste. Sí, Y que lo sí. La disfruten. idea es que también se gocen ese viaje, o sea, en el momento en el que decían salir del país, como obviamente esa sensación de como eso que decía de que ay, en qué momento sale el avión, en qué momento. O sea, en ese momento es bastante como mucha presión, pero ya Ya después con el uno que tiempo. cuando llega al destino ya como que, uy, Sí. Ya por fin. en el siguiente episodio les vamos a hablar de cómo fue como el primer día y las primeras impresiones aquí en Australia. Sí, como ese choque cultural que uno tiene Sí. inicialmente, porque pues obviamente aquí todo es diferente. Todo. Sí, hay Todo, muchachos. De bastantes verdad. cosas que cambian bastante Sí. acá. Y también vamos a traer invitados. Entonces, estén atentos, porque los invitados que vienen, no les quiero hacer spoilers. Pero se los van a perder si no están acá. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber estado acá y Gracias, bienvenidos a chicos. Escapistas, ¿no? Chao. Chao.